Hola, muy buenos días, bienvenidos al Faro, como todos los martes y jueves 9 de la mañana. Estamos aquí educándonos todos en bienestar emocional, educándonos en conectarnos con nuestro ser, porque básicamente debería ser natural, pero a veces los seres humanos necesitamos reconocer ciertas cosas para conectarnos nuevamente con nuestra esencia de amor que está dentro de nosotros, y que cuando la tenemos en cuenta pues vivimos una vida más armoniosa y con menos tropiezos, digamos. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a todos los navegantes que se conectan con este faro. El tema del día de hoy es las 7 trampas del ego. Le quise poner este nombre porque pues a veces ciertas características en nuestros comportamientos hace que sintamos que estamos viviendo bien, pero mentira, que a veces son trampas que nos pone nuestro ego para que nosotros no escarbemos más hacia adentro y empecemos a reconocer que tenemos cosas allí por sanar, que tenemos cosas que no evidenciamos en nuestra vida y que hace que nuestros comportamientos no sean los mejores hacia nuestra vida y hacia los demás. Hoy tengo un invitado especial que hace parte de la familia de la Q Digital, y pues bueno, voy a pasar directamente a él, que se presente, y le agradezco muchísimo por estar aquí conmigo esta mañana. Buenos días. Buenos días, Olga, buenos días a todos los televidentes, a todos los que están conectados con la Q Digital en el Faro. Luz, guía y camino. Luz, guía y conciencia. Conciencia, es que la cosa. Luz, guía y conciencia, sí. Agradecerle pues por esta invitación. Yo soy el padre Johan Alexis Gómez Acosta, delegado de comunicaciones de la diócesis de Palmira. Actualmente trabajo también en la catedral como vicario, y hace unos días fui nombrado como director del Centro de Evangelización La Divina Misericordia de Villagorgona, en el municipio de Candelaria, y allí estaré pues a partir del mes de enero trabajando con esta comunidad. Bueno, como les decía, pues agradezco su presencia acá. Él hace parte, como les contaba, de la familia Q Digital en el programa Fe en Línea, que se emite los lunes y los jueves a las 10 de la mañana, ¿cierto? Entonces los lunes lo pueden ver a él. Y ahora que termine el programa nuestro, también hay otro programa de Fe en Línea para que se conecten los que quieren también estar empapados de toda esta parte espiritual. Nosotros necesitamos y somos seres espirituales, pero definitivamente vivimos pues en un cuerpo humano, tenemos emociones, manejamos la parte mental, y hoy vamos a tocar la parte de los 7 pecados capitales, y por lo cual está invitado el sacerdote Johan Alexis el día de hoy para que nos guíe con este tema. Primero que todo, pues como les hablaba ahorita, son casi que trampas que tiene el ego, ¿cierto?, en nuestros comportamientos, y pienso yo que se camuflan muy bien, ¿cierto?, en el comportamiento de todos nosotros. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a evaluar qué es un pecado, ¿qué nos puede decir usted, por ejemplo, con respecto a eso? Bueno, el pecado se constituye en una negación, en una oposición a la bondad. En la perspectiva cristiana, pues en la bondad y en el amor de Dios, ¿no? Como es una falta al amor, la podríamos como definir así. ¿Falta al amor? Es una falta al amor que todo ser humano, cristiano o no cristiano, hablándolo así pues como más abiertamente, debería tener. Si hay una falla al amor, pues entonces se puede caer en el pecado. ¿Ves? Sí, suena bonito. Falta al amor, sí, es verdad. Y si hablamos, por ejemplo, de los pecados capitales. Bueno, ya cuando hablamos de pecados capitales, lo que pasa es que hay como una categorización, pero vamos a hablarlo aquí en el plano propiamente de lo que es capital, y voy a dar una definición que es de Santo Tomás de Aquino, que es en la perspectiva cristiana de donde, digamos, se basa como en esa categoría, y que lo encontramos en los libros, en los tomos 2, 153 de sus, digamos, de su legado, de sus escritos. Es un vicio capital, es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en el vicio como su fuente principal. Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente ligados, o sea, está principalmente inclinada, perdón. Se atraen hacia... Sí, exactamente. Y además
en ese sentido como de que son más comunes, ¿no? Entonces, por eso hablamos en el sentido de esos pecados que son como, que se van dando de una manera tan frecuente que nos podemos llegar a acostumbrar a ellos y que nos pueden entonces como sacar de la ruta, si pudiéramos decirlo de esa forma, y nos llevan a cometer unos pecados mucho más graves que en el caso de en la perspectiva cristiana, pues están ligados también a los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, todos ellos van de alguna forma ligados a esos otros pecados que llamamos también veniales y que llamamos pecados mortales, ¿no? Que traen la consecuencia, como consecuencia la muerte. Sí, entonces, según la definición o lo que hablaba allí, lo que acaba de decir de Santo Tomás de Aquino, es como vicios a los cuales el ser humano se ve atraído. Es deseable hacia el ser humano lo que hace parte de los pecados capitales, ¿cierto? Y también cuando hablamos, ¿por qué lo pongo en este contexto? Porque me parece importante, ya que hablamos acá de educación emocional, no lo tocamos como tema solo moralista, sino para que lo relacionen con los comportamientos que normalmente tenemos como seres humanos y que, como les decía, muy normal, no tiene cómo reconocer que es algo que lo está destruyendo, ¿cierto? Sino que y de hace hecho parte la primera solución para cualquier pecado o para cualquier crisis o problema que uno pueda tener dentro de su humanidad es el reconocimiento de la situación. Yo creo que muchas veces no llegamos a la solución y a la resolución de nuestros conflictos precisamente porque nos cerramos, nos quedamos allí como en nuestra terquedad, en nuestro ego, y entonces de pronto no dejamos que evolucione el problema y poder sacarlo adelante. Entonces eso me parece muy importante. Y hay una cosa que en el término capital, ¿no? De pronto la gente dirá, ¿qué significa ¿por qué capital? Capital. Entonces, cuando hablamos de capital estamos hablando de cabeza, ¿no? Como que hay una primera, hay algo que dirige, ¿no? Algo que está ahí como al frente de todo eso. Y entonces se refiere sobre todo a que es el principio, ¿cierto? Es el principio de otros pecados que van a ir apareciendo a lo largo de la vida, o llamémosle también comportamientos que van a ir como consecuencia de eso. Entonces, por ejemplo, el orgullo nos puede llevar a nosotros a tener malas relaciones con los demás, puede que otros nos cierren las puertas, puede que muchas personas nos puedan catalogar con una característica, digamos, negativa, y entonces nos vamos cerrando a diferentes espacios en medio de la comunidad, por decir un ejemplo de ese. O la pereza, una cosa tan sencilla como decir, no, yo a esta persona no le doy empleo, porque no me sirve porque no se le ve el ánimo, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de no buscarlo, si usted tiene pereza ni siquiera quiere buscar algo que hacer. Exactamente. Sí. Entonces a mí me parece que es muy importante este tema que ha presentado Olga, porque nos puede ayudar a los que creemos en la perspectiva cristiana, católicos o no católicos, hablemos de cristianismo, sí. Pero también para todos aquellos que de pronto no creen, pero que en el todos modo de vida, emociones, sí, claro. en el modo de vida, pues es que eso nos sirve a todos. Sí. Entonces me parece muy importante que tengamos en cuenta eso también. Bueno, entonces vamos a abordarlos, ya que vamos a hablar de 7, vamos a abordarlos para que ustedes todos estén atentos, como en un orden, digamos, no porque ellos tengan un orden, sino porque vamos a hablar de cada uno para que reconozca cada uno, se vea identificado qué tipo de comportamientos tiene allí. Estaba hablando, y pues, es común y generalizado, el ego. Cuando nosotros hablamos del ego, cuando yo les hablaba de trampas del ego, estamos hablando de algo que es como opuesto al espíritu, ¿cierto? Entonces, en la parte bíblica y todo esto habla que el hombre puede vivir desde el ego, desde su parte humana, ¿cierto? Vivir en la carne, digamos, o vivir en el espíritu. Cuando nosotros queremos hacer esa unión en la parte emocional, lo podemos hacer, que es llevando ciertos comportamientos para que reconozcamos que somos en la parte espiritual importantes, pero que el ego también tiene su parte de que, a ver, yo lo puedo a usted gestionar, dominar, y no me voy a dejar llevar así como si yo fuera pues como un animal, hacer las cosas porque me nace hacerlas y ya.
¿Por qué hablo de esto? Pues porque vamos a hablar de comportamientos que se nos pueden hacer habituales y que son a veces ocultos para nosotros. Hablemos primero de todos ellos. Vamos a tocar el tema yo voy a dejar de último uno que me parece muy importante y que me he relacionado mucho con él. Entonces vamos a hablar primero, por ejemplo, de la pereza, ya que ahorita usted habló de la pereza. Exactamente, Entonces, que es quizás uno de los males grandes de la humanidad. Y pues vamos a definirlo así, desde la perspectiva del catecismo de la Iglesia, desde el derecho canónico. Falta culpable de esfuerzo físico o espiritual, que también se puede relacionar con la asedia, con la ociosidad, y entonces podemos pensar en la pereza como una falta de voluntad también, ¿no? Sí. Una falta de voluntad. Y pongamos un ejemplo, cuando uno por la mañana tiene una cita a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, y él solamente pensar en que al otro día tiene que levantarse, ya como que se predispone de alguna forma y empieza desde antes a ejercer como ese poco esfuerzo, ¿cierto? Tanto físico como mental. ¿Será que de pronto sí me atienden? ¿Será que no sé? Entonces hay una predisposición que hace que el cuerpo como que se le bajen las defensas. O una queja. Exactamente. Ay, ¿por qué? Exactamente, ponerle peros. Sí. Podría ser otra definición. Y entonces uno podría decir, ¿con qué se contrarresta eso? Entonces hay una palabra que se utiliza mucho que es la diligencia, ¿cierta? La diligencia. Pero ¿cómo puede uno aprender a ser diligente? Pues primero que todo tiene que aprender a tener una actitud positiva de la vida. Cuando uno emprende un proyecto, si uno no tiene una actitud positiva de lo que está proyectando hacer, pues entonces se le va al piso. Sí. Entonces uno tiene que levantar ahí el ego bien aprovechado, ¿no? O sea, sabe, yo tengo la capacidad, el Señor me ha dado la capacidad, yo tengo una familia, tengo estos potenciales, tengo estas virtudes. Sí. Entonces empezar como a buscar la manera de conseguir esos objetivos, pero poniéndole ánimo. Dejar actuar o sea, ubicar bien la voluntad. Porque cuando nosotros nos vamos hacia el otro lado de dejarnos ganar, por ejemplo, de la pereza, en ese caso de la falta de voluntad, pues vamos a encontrar mil cosas para no hacerlo. Y ahorita que usted hablaba de que todo tiene consecuencias, es cierto. O sea, cuando nosotros nos dejamos llevar de la pereza, por ahí molestan que es la madre de todos los vicios. Exactamente, para allá iba así. Entonces sí es verdad. Dejé pasar algo que usted ahorita hablaba de la parte capital, que de pronto muchos no relacionan con la cabeza, ¿cierto? Entonces se llaman capitales porque mencionaba usted que es como la cabeza, y la parte de ahí es como la raíz de todas las otras cosas que se puedan derivar de allí. Entonces empezamos por la pereza y no sé por qué le llaman la madre de todos los vicios, pero pues sí, vamos a hablar de estos 7 pecados y empezamos por la pereza es por algo que tiene para decirnos allí como de más. Claro, y es que mire, yo creo que el que sea la madre de todos los vicios o sea, si uno es perezoso, se le cierran las puertas, lo que decíamos ahorita. Uno por la pereza también de pronto quiere hacer cosas fáciles y conseguir cosas grandes y normalmente se puede meter en líos, ¿no? Sí. Mire, por ejemplo, el tema vamos a hablar por ejemplo, del narcotráfico, del microtráfico, de algunas cosas, personas que han sido muy, digamos, ricas, pero que todos lo han conseguido, es así, vamos a hacer esto facilito, esto se consigue de esta manera, y ¿qué termina siendo eso? Un problema para la vida de él, de su familia, de toda una sociedad. Una consecuencia grave, sí. Exactamente, porque diciendo, pues yo para qué me voy a ir a trabajar construcción, a sembrar, si puedo conseguirme esto de una manera más sencilla y me puedo quedar todo el día tranquilo sin hacer nada más. Si me voy a ganar en poquito tiempo y no me tengo que esforzar tanto, claro, sí, es verdad. Exactamente. Además porque la pereza, si uno, por ejemplo, una persona que duerme mucho, que mantiene mucho tiempo sola o que para todo descansa, es más el descanso a veces que el trabajo, pues entonces, por ejemplo, en la parte de la sexualidad también se van activando ciertas cosas, la mente está maquinando otro tipo de cosas. Hoy que tenemos las redes sociales a la mano, el internet, todo esto, pues hace que la persona mantenga en una dinámica distinta a pensar que este mundo es muy grande y que en este mundo hay muchas cosas por hacer y que las podríamos aprovechar más, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es la madre de todos los vicios. O sea, una persona perezosa tiene una gran debilidad de que sea atacada por otras situaciones que lo pueden llevar a la perdición. Sí, porque mire que cuando usted menciona lo del internet, es verdad, o sea,
¿cuántas veces usted se puede pasar 2, 3, 4, 5 horas? O los jóvenes, ¿cierto? Si están en esta época de vacaciones, se puede pasar 12 horas usted o más del día pegado del internet, o sea, de su celular o del computador o de lo que esté haciendo o de un videojuego. Usted se puede estar moviendo allí, pero básicamente eso no termina en nada productivo, ¿cierto? Porque no necesariamente que usted diga, no, pero es que yo no soy perezoso porque mire que pues no estoy acostado, no estoy durmiendo, pero no estoy haciendo algo que produzca, ¿cierto? Sino que estoy haciendo algo que básicamente hace como que pierde el tiempo. Exactamente. Y ahí se deriva todas las otras cosas que usted acabó de decir. Entonces, si reconocemos esos comportamientos en nuestra vida, como la pereza, puede ser que mucha gente diga, no, pues yo no me considero perezoso porque yo todo el día trabajo, madrugo, no sé qué, ¿cierto? Pero el sábado y el domingo no muevo absolutamente un pie para salir de mi casa a nada diferente que no sea estar tirado en el sofá. Entonces, si tengo a alguien a mi lado, por ejemplo, si es un esposo, Trabajan por allá en el comercio y luego llegan a la casa a servirle. A veces nosotros tirados, pues bueno, en el caso mío no se da eso, pero tirados en el puesto allá, o los hijos esperando a que la mamá llegue a hacerle la comida. Entonces eso va generando, por ejemplo, en la mujer un cansancio. Su pereza hace que la otra persona también se canse y le coja pereza. Claro, a esa hace una situación. carga extra sobre otro. Casi siempre que alguien perezoso, otro está haciendo lo que le corresponde a esa persona. Entonces, obviamente allí se van a desmedir las cargas y va a terminar en un problema. Como lo que decíamos ahorita, estos son básicamente cosas que hacen que se desligue o que se desencadenen otro tipo de comportamientos que no son los mejores. Entonces, ¿con qué sanamos la pereza? Con ser diligentes. Con ser diligentes. Y ser diligentes va a terminar en cosas buenas, porque al ser diligente, pues por ahí dicen que el que la comedido come lo que está escondido. Entonces, si yo soy diligente, voy a tener puertas abiertas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo soy diligente voy a tener una actitud de servicio, y cuando yo quiero servir, básicamente estoy utilizando bien mi tiempo, estoy siendo productivo, ¿cierto? Y ahí, como les hablaba ahora de las trampas del ego, estoy dejando de pensar en mí, porque yo relacionaba de todos estos que estamos hablando hoy aquí, de todas estas trampas, en que todos buscaban era como la satisfacción propia. Entonces, en el perezoso es que yo quiero descansar. Yo quiero descansar, o sea, yo me siento cansado o yo no me quiero mover y aquí me quedo. Entonces ahí estoy dejando de pensar en que tengo dones y talentos que desarrollar, poniéndolos en el servicio de otros, y en ese momento estoy faltando al amor, que fue lo primero que usted habló. Que se me ocurre con respecto a lo que es la madre de todos los vicios, porque mire, a las mamás uno normalmente les hace más caso, ¿no? Y les corre. Y si es la madre de todos los vicios, entonces también, pues entonces vámonos por aquí, por donde la pereza me lleve y me traiga, ¿no? Entonces también es como que se vuelve uno obediente a eso y entonces termina en el fracaso. Yo tampoco había pensado lo que dijo usted ahora, de verdad, de si a mí me ofrecen algo que me tenga que esforzar, de ganarme cierta cantidad de dinero en un mes, a yo ganármela en un día, por ejemplo, haga este viaje, o venda esto, o lleve esto, por ejemplo, las personas que hacen de mulas o cualquier cosa así. Exacto. O sea, cualquiera no relacionaría eso como pereza, pero sí, porque estoy diciendo, yo necesito algo ya y lo puedo hacer de esta forma, ¿cierto? No me voy a esforzar, no voy a Es uno de los pecados capitales, y en el caso pues de nuestra fe católica está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, de la avaricia, deseo desordenado de placeres o de posesiones. Yo creo que en esto, por ejemplo, en este tiempo de la Navidad,
aunque a uno le parezca muy inofensivo, por ejemplo, el comprar guirnaldas, farolitos, comprar, bueno, todo lo que se compra en la Navidad, eso puede ser una manera de avaricia, porque a veces la avaricia se piensa, o sea, no si tengo lo suficiente, necesito más. Necesito más. Nada, pero termina convirtiendo en una necesidad algo de lo que vio allí. Y entonces uno dice, esto me puede servir para algo. Ese es el origen de del consumismo, que usted lo sienta necesario. Exactamente. Y eso también va acompañado, lógicamente, todos estos van acompañados del ego, ¿no? Entonces, entre yo más tenga, mejor, pero se convierte también como en, a ver, yo cómo hago para mostrarle a los demás que yo sí tengo y que usted no tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar este tema de la avaricia? Porque es urgente que lo pensemos, y es con la generosidad, que nosotros también pues le llamamos la caridad, ¿cierto? Sí. Pero de ser generosos, cuando uno aprende a desprenderse, cuando uno aprende a desprenderse de las cosas, o incluso de pronto a desprenderse de su conocimiento, que es algo bueno, ¿cierto? Hay gente que sabe muchísimo, sí, pero no sabe comunicar, o no le gusta que otro sepa lo que usted sabe, ¿sí? Sencillamente. Está acumulando conocimiento. Exactamente, ajá, porque la generosidad se tiene que relacionar precisamente con esos dos factores. La generosidad de lo que yo puedo dar físicamente, económicamente, pero también la generosidad de la disponibilidad del tiempo, el diálogo, el consejo, el cariño, el compartir un espacio en familia. Todo eso va relacionado a que uno aprenda a tener un corazón generoso, una vida disponible para el servicio de los demás. Y eso entonces va haciendo que la persona opte por el compartir y no por el poseer para mí todo lo que yo quiero y lo que no necesito también. Sí, porque cuando hablamos de querer tener más o poseer más, ya sea conocimiento, ya sea bienes materiales, cuando yo siento ese vacío que necesito llenarlo con eso, es otra trampa del ego, y eso, por ejemplo, muchos se pueden ver identificados, o cuando nosotros nos negamos, pues no nos identificamos, pero la idea del programa hoy es que nos veamos identificados en ciertos comportamientos que cualquiera dirá, pero yo no soy avaro porque yo tengo cosas y yo si estoy comiendo te comparto o no sé qué, pero a veces yo sé algo y no te lo digo porque no quiero que tú sepas lo que yo sé. Por ejemplo, en un trabajo, yo sé hacer eso, pero no le voy a decir a mi compañero cómo se hace para que él se equivoque. Eso es inconsciente, pero también estoy siendo avaro porque estoy en información, en amor, que yo retengo, ¿cierto? Soy casi que, ¿cómo se dice allí? Lo opuesto a lo generoso. Sí, podríamos incluso decir la tacañería también, sí, pero entonces en este caso pues, y pensando además en esto, y también con respecto a lo que decíamos ahorita de frente al conseguir las cosas fácil, ¿no? Una persona avara hace lo posible y lo imposible por conseguir lo que necesita, y a veces no de la mejor forma. Quizás muchas personas que piden incluso en la calle, que uno podría decir, no, pues esa persona no es avara porque antes necesita, sí, hay que darle, pero resulta que eso es cada vez más frecuente, y muchas personas viven y no sobreviven, viven muy bien incluso en el otro aspecto de su vida social, con la limosna, ¿cierto? Sí. Que es una limosna con avaricia a veces, ¿no?
Ahora, no podemos hacer un juicio y meternos en la mente de la persona y decir es que son malos, ¿cierto? No. Pero muchas veces incluso allí se puede dar, porque entonces a veces tienen que robar, así sea para las drogas que consumen o así sea para su alimento, pero entonces tiene que conseguirlo de una o de otra forma, a tal punto que terminan ejerciendo incluso sobre uno cuando se lo encuentra en la calle una presión psicológica o que o me da o no me da. Manipulación. Exactamente. Y yo por lo menos experimento mucho eso en la calle cuando como me ven con el cuellito de esas antier, se he salido 4 veces a la calle y volví y me pidió y yo ya le di una vez. Entonces ahí también hay una manifestación de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puede llegar uno también desde esa perspectiva, siendo pobre o siendo rico, caer en esa situación? Ser avaro, sí, no tiene que ver con la cantidad, porque posiblemente un rico pueda tener ganas de tener millones y de miles, pero anhela poseer lo que más pueda y acumular, ¿cierto? Y por eso un deseo desordenado. Y no ser como lo que sanaría en este caso la avaricia, porque ya hablamos de la pereza con la diligencia, la avaricia con la generosidad. Y no depende de lo que yo tenga, es de lo que yo me desprenda, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en lo que hablan allí de una de las parábolas que habla del rico, pues dio lo que le sobraba, o sea, dio monedas, y puede ser más de lo que puede haber dado la viuda, es que la habla viuda por ahí. y el fariseo. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos y nos desprendemos de eso, así en ese momento lo podamos estar necesitando, estamos siendo generosos, estamos desprendiéndonos y estamos actuando en amor, ¿cierto? Porque no estamos diciendo quiero acumular, quiero esto, me hace falta lo otro, inventarme cosas que me hacen falta para llenar vacíos. Exacto. Sino ser generoso. Y pensando, por ejemplo, voy a decir un nombre aquí, pues, pero también sin juicio, es en un Pablo Escobar, por ejemplo, de nuestra sociedad colombiana, lo tenía todo y no tenía nada, porque no tenía libertad, ¿no? Sí. Es tremendo eso, o sea, uno puede tener muchísimas cosas, pero puede tener lejos la familia, puede que su corazón esté lleno de odios, de resentimientos, de miedos, de temores, que me van a matar, me están persiguiendo. Entonces, nos perdemos de otras cosas por creer que nos hacen falta. Hay unas consecuencias gravísimas. Bueno, vamos rápido porque tenemos poco tiempo. Hablemos de la lujuria. La lujuria. Bueno, es el deseo desordenado por el placer sexual. Sí. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman al propósito, bueno, en este caso en el propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo de entre los esposos y favorecer la procreación. Y yo creo que en esto, por ejemplo, hablando de los niños que hoy son huérfanos con padres vivos, eso es padres triste, ausentes, ¿no? Sí. Porque resulta que sencillamente por un momento de placer terminaron dañándose la vida. O sea, aunque una criatura sea algo positivo, algo bueno, alegría para una familia, no fue planeado ni responsable, exactamente. Entonces el deseo sexual nos puede llevar a nosotros a destruir la vida de otra persona y sobre todo la vida de uno mismo, ¿sí? Sí, y si nos vamos, por ejemplo, ya un poquito más dramático, no porque en ese momento no supo manejar su deseo sexual y terminó procreando una criatura, sino también por todo el acceso que tenemos en Internet, de la parte de ofrecerlo todo lo sexual que hay y ya conforme pasa el tiempo más y más y más por todos lados, ustedes está viendo página de cualquier cosa y por acá le aparece el ofrecimiento de no sé qué, y esto tiene acceso cualquier persona en cualquier edad. Entonces obviamente cuando uno se le hace esto tan común, se le vuelve normal, se le vuelve parte del paisaje. Por el descontrol, pero... Sí, porque el cuerpo se afecta a nivel físico cuando usted come de más, algo que no necesita, y algo que es que lo acelero porque tenemos poco tiempo, pero algo que me llamó mucho la atención es prestarle más atención a lo que come que a las personas que lo acompañan. Mire que eso, yo creo que mucha gente no lo tiene en cuenta dentro de la gula y también llama la atención y es bonito. Y ya ahorita que usted habló también de deficiencia, o sea, o comer mucho o comer muy poquito también. O comer muy poquito.
pues entonces aparece la bulimia, la anorexia, todas esas cosas también, ¿no? Y todo eso son trampas del ego también. Cuando usted relaciona y tiene problemas con la parte alimenticia, es también una trampa del ego. O sea, esos vacíos usted se los quiere llenar con comida, pero son cosas emocionales, no es hambre. Revise que es hambre espiritual o hambre de algo que le hace falta. Entonces, ¿con qué se sanaría la gula? Hay una palabra que utilizamos en la iglesia, no sé cómo se podría traducir en otros conceptos, templanza, y se define como la moderación en el comer y en el beber. Es una de las virtudes, vence el pecado capital de la gula, o sea, la templanza es como... ¿Lo puedo relacionar con dominio propio? Sí, yo creo que es como el dominio propio, sí, exactamente, sí, de sus gustos. Sí, es en todo, en la parte religiosa y moral y de vida. Regularmente la templanza es que yo tenga el dominio, ¿cierto? De decir, tengo 3 hamburguesas, me las quisiera comer todas porque me encantan, pues tengo el dominio propio de decir, me como una y le quiero quitar la salsa y tengo la voluntad de quitarle tal cosa porque sé que voy a digamos, alimentar bien mi cuerpo porque me amo. Bueno, por ejemplo, ¿cierto? en el aspecto de lo médico, o sea, uno tiene a veces restricciones, pero uno a veces, el templanza sería, no, yo no me puedo comer eso, porque sé que me hace daño. Si es diabético, pues, ¿por qué tiene que ir a comerse el mate dulce o la cucharada, aunque sea? O sea, tengo el dominio propio de decir no a eso. Sí, aunque sea diciembre, no 5 buñuelos, la natilla y el dulce, ¿no? No, usted sí, porque con ese... Sí. Sí, hay que cuidar si tiene, y es una falta al amor propio cuando yo me paso. Otra de ellas es la envidia. La envidia, rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien. O sea, cuando a mí me pone triste o me enoja que otro tenga y yo no. Triunfos. Entonces, ¿qué estoy demostrando allí? Pues que quiero antes que esta persona lo pierda, o sea, es una cantidad también de vacíos. Es otra trampa del ego que hace que yo sienta que el otro, ay, ¿por qué tiene y yo no? Esa quejadera y todo eso, envidia. Exactamente. Y dice que la virtud que la vence es la caridad. La tercera y principal de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La caridad es el amor de Dios que habita en el corazón y se dispone para el compartir. Ay, qué lindo. Aún las alegrías y las tristezas del otro. Sí, hay muchas frases que se ven por ahí en Facebook, o sea, ahorita que usted tiene acceso a las bendiciones de casi todo el mundo, que las puede ver, antes usted se daba cuenta de los cercanos, ahorita se da cuenta de Raimundo y todo el mundo, como dice el cuento. Entonces, si usted ve que su amigo está en París y usted se enoja o le molesta o siente una cosquillita dentro que no es muy agradable, tiene envidia. Entonces... Cuenta chiste por ahí, Peter Albeiro decía que la envidia era tan tremenda que a veces... una persona se iba a comprar un carro y entonces decía, no, si viera que esos carros están saliendo malos. Pues, una cosa muy simpática. Yo no me compré carro porque anda muy rápido y me estrelle, no, ¿qué tal? Entonces, también hablarle a otro en el momento en que se da cuenta que tiene, por ejemplo, es mujer, ay, se va a casar, uy, no, pero como no, ese tipo tiene una cara como de mal marido, no sé qué, lo que sea, cuando usted no tiene algo bueno que aportar o siente algo que es como disconfort por la alegría o los triunfos de otra persona, revísese qué pasa con la envidia que está teniendo y cómo se sana con caridad. Mire que acaba de decir una definición muy linda que es conectarse con Dios que está dentro de usted y tiene ese amor, ¿cierto? Para todos, porque para él, pues yo creo que todos somos iguales y quisiera que todos tuviéramos. Entonces mire a ver qué puede usted también hacer para tener cosas muy buenas. Que la definición de Juan el evangelista es: Dios es amor. Dios es amor. Nos ama y quiere que nos amemos. Y si está dentro de nosotros, pues todos somos amor. Entonces, a revisar qué pasa con ese amor interno y que nos alegremos genuinamente de las bendiciones y de los éxitos y de las alegrías de todos. Así como estamos también en momentos difíciles con otras personas, con empatía, también alegrarnos de lo que les pasa. Bueno, la ira. Bueno, la ira tiene que ver con un efecto desordenado. Sí. ¿Algún comentario? Lastimar las susceptibilidades,
puede incluso llegar a matar Sí, o claro. agredir físicamente a una persona. Entonces ese es Sí, bastante la ira trae difícil, consecuencias a veces, o fuertes. sea, muy graves. Por ahí Soraya Sandoval dijo, hola, muchas gracias para los navegantes que están conectados con el faro, gracias a todos los que pueden estar viendo el programa. Yo estoy encantada aquí con todo esto, yo me imagino que usted también de transmitirnos de esa forma, ¿cierto? Como tan aterrizada lo que vivimos. Yo hablaba también me acompañó el sacerdote José Dimas, que estaba hablando, el capellán de la cárcel, que tanta gente que está allá, ¿cierto? Por momentos de ira, pueden matar, pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? No solamente es que a usted se le salga una palabra que no tiene cómo devolverla y le causó daño a personas que usted ama casi siempre, sino de llegar a matar, ¿cierto? De llegar a hacer actos que usted nunca se imaginó que le pudieran pasar porque usted no gestionó sus emociones, sino que dejó saltar la ira y actuó por usted. Entonces, ¿cuál es? Y que yo creería que es, o sea, la ira es ciencia, entonces uno de pronto esos momentos los toma como con como una rampa, ¿no? Sí, Cuando respire profundo, cuente hasta vaya 10. despacio, sí. Todas esas cosas sirven, ¿no? Eso suena como a cliché, pero es verdad. Cuando usted respira profundo, está enojado, respira profundo es que respire profundo, o sea, respirar, conectarse en ese momento con el amor que hay en usted y contar hasta 10, eso ya le evita que usted contra mí, digamos, yo soy una no sé qué, o sea, soy lo peor, tampoco, porque el amor también va para adentro y para afuera. Y terminemos con La soberbia. la soberbia, La soberbia y el orgullo. ese se oculta tan fácilmente y hablaba yo que lo dejaba de último, es porque de verdad yo creo que hay muchas personas que sufrimos con eso, ¿cierto? Y a mí no me da pena decir, yo sí me di cuenta y yo dije, ay, ¿yo por qué soy así? O sea, y también le dije, bueno, me quiero conectar con esto, ¿por qué me comporto de esta forma? No me gusta sentirme así, entonces la soberbia se oculta muy fácil y pienso que por ahí leía que era casi que de los que manejaban todos los otros. Claro. Antagonismo con Dios, en Es este caso, y con los exagerado, demás. es un amor exagerado hacia sí mismo o es una exaltación, digamos, inadecuada de lo que nosotros, del valor que tenemos propio, ¿cierto? Y ahorita que usted menciona ahí lo de Dios es eso, o sea, es de verdad hoy reconocer que no necesitas ni siquiera a Dios, Exacto. o sea, no necesito nada, lo tengo todo, o sea, si soy una persona muy intelectual, o sea, soy supremamente inteligente, no necesito ni que nadie me enseñe nada, todo lo sé, ni a Dios, porque o sea, básicamente valgo todo y no necesito nada de eso, entonces pienso que es de verdad lo que maneja a todos los otros. Y de hecho en eso radica el pecado original. O sea, Adán y Eva, ante la propuesta de Satanás, lo que le dice es que usted no quiere que ustedes coman de ese árbol porque ustedes van a ser más poderosos que Dios. Y entonces ahí Van vino, a saber todo y van a van a tener conocimiento de todo el todo, entonces Dios por eso conocimiento. no quiere. Entonces ahí cayeron en el pecado. Sí, es verdad. ¿Y por qué les hablo de eso? Literal, lo viví hace poco. Dicen que el orgullo es un pecado oculto y si no lo queremos ver como pecado, sino como la parte egoica, es verdad, el ser humano tiene una cantidad de cosas que no reconoce y hablamos desde el principio del programa, cuando no reconocemos algo, ¿cómo changos lo vamos a sanar si no sabemos que lo tenemos? Entonces la soberbia, revísense muy bien, ¿cierto? Siéntense, analícense cada una de las cosas que vimos hoy.
otros y reconocer el potencial que otros tienen y saber que yo también tengo potencial, pero también siempre me va a faltar algo. Cuando uno reconoce que siempre le va a faltar algo y que es imperfecto de alguna forma, aunque Dios nos haya hecho perfectos, entonces uno nunca se va a poner por encima del otro. Bueno, me da temor decir que, pero pienso yo, ¿no? Me da temor decir que yo me quiera poner, digamos, por un poquito debajo de los otros, pero cuando habla de humus y que yo puedo poner mis pies en la tierra, ponga los pies en la tierra y sepa y reconozca quién es usted, que también tiene limitaciones, que necesita de otros, ¿cierto? En determinado momento para lograr cosas, no sentir que usted lo puede todo. Exacto. Y que usted lo sabe todo, sino y reconocer también, si hablamos de tierra, pues que básicamente pues somos limitados seres humanos en muchas cosas, no somos, digamos, todopoderosos. Entonces cuando queremos practicar la parte de la virtud de la humildad, es reconocer a Dios en cada uno de los seres humanos, en todos. Exacto. Y así vamos a poder mirar a todos con mucho amor. Estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Con muchísimo honrada gusto que esté por aquí y habiéndonos guiado en este valioso tema. Usted pues tenía una cita y pues nos deja en este momento, y bueno, yo quiero agradecerle a usted que se despida de... Bueno, es con muchísimo gusto. Y de verdad siempre la iglesia está abierta, está con las puertas abiertas al diálogo. Yo creo que una de las cosas que Papa Francisco en este tiempo nos ha enseñado es a que tenemos que aprender a dialogar y a hacer testimonio de Cristo sin imponerle nada a nadie, sino como una propuesta también, como la propuesta de salvación. Entonces, qué bueno poder compartir este espacio, y pues también pues los dejamos para que más adelante sigan con Fe en Línea, que es el programa de la Diócesis que se de Palmira. conecta ahora, sí. Muchas gracias por este tiempo que nos guió. Y bueno, yo me despido de todos los navegantes que se conectan con este faro. El tema del día de hoy pues fue 7 trampas del ego. Lo manejamos por el lado de los 7 pecados capitales. ¿Para qué? Quise hacer como una similitud o que aterrizáramos un poquito, que no es algo nuevo, porque de pronto dije, bueno, voy a hablar de la soberbia, de la pereza, de la gula. Lo podemos tratar así con otros nombres y con otra forma de hablarlo, pero quise tener la orientación y la parte moral de un sacerdote para que nos aterrice que esto no es algo nuevo, esto hace parte del ser humano desde yo creo desde el inicio de su creación, que tenemos mucha facilidad para inclinarnos hacia cosas que sentimos que nos va a llenar. Y que básicamente cuando revisamos, ninguna de las anteriores, ninguna de las cosas que vimos anteriormente nos va a satisfacer, sino que todas estas, digamos como lo llama el sacerdote, virtudes opuestas a estas trampas del ego, o si lo llamamos actitudes diferentes, como la humildad, como la caridad, como la templanza o el dominio propio, como la paciencia, ¿cierto?, que es la que actúa sobre la ira. Cuando revisamos, por ejemplo, la parte de la envidia, entonces, ¿qué es lo opuesto que sería? Ay, se me fue en este momento. ¿Qué sería lo opuesto de la envidia? Digamos que sí, creo que ahí era la caridad, era ver a Dios en las otras personas. Cuando nosotros empezamos a vivir conectados, que en todos nosotros tenemos amor y que los otros también tienen amor para dar, entonces vamos a empezar a vivir una vida más consciente, ¿cierto?, a tener más luz que proyectar hacia los demás. Y como terminaba la reflexión diciendo el padre Joan, que era ver a Jesús, ¿cierto?, en la vida de cada uno, lo podemos relacionar en que si nosotros somos conscientes de la vida que llevamos y vivimos una vida en un presente, transmitiendo amor y viviendo el amor hacia adentro, pues eso se va a ver reflejado en las actitudes que tenemos con respecto a la vida, y vamos a tener la conciencia, porque cuando tenemos luz también nos ilumina por allá nuestras sombras, y podemos reconocer que tenemos cosas que sanar, sentarnos y empezar a hacer ese trabajo interior. Obviamente eso va a redundar en que tengamos mejores relaciones, en que nuestra vida sea más satisfactoria, y vamos a de verdad, digamos, a reflejar el amor en nuestro caminar. Entonces, bueno, quiero agradecerle a todos los que se conectaron. Me siento muy satisfecha con el tema del día de hoy.